Mi suegro, que se pensaba ciego y necesitaba cuidados, quedó solo mientras mi esposo y su madre salían y se divertían. A menudo me dejaban a cargo de él mientras seguían con sus propios intereses. Un día, mi suegro, que supuestamente era ciego, se levantó de repente. No sabía cómo hablar con mi esposo y su madre sobre su comportamiento. Mi nombre es Anna y tengo 33 años. Quiero compartir algo de mi vida. Fui la única niña entre 3 hermanos y estaba muy unida a mi papá. Aunque a mi papá no le gustaba la idea. Me mudé de la costa oeste a la costa este después de casarme con mi actual esposo. Mi papá estaba muy emocionado cuando nos fuimos, pero a mi mamá le pareció divertido. A mi papá no le gustaba la idea de vivir con mis suegros ni de cuidar a mi suegro. Mi mamá siempre me decía que siguiera mi corazón, pero papá no pensaba mucho en mi suegra o en mi esposo. Al principio, mi esposo era amable, pero las cosas han cambiado mucho. Ahora, mi suegra y mi esposo tienen más voz en la casa que mi suegro. Él fue diagnosticado como ciego hace unos años y casi siempre se queda en casa. Solíamos tener varios cuidadores, pero después de casarme con la familia, mi suegra y mi esposo los despidieron sin preguntarme, diciendo que era demasiado caro. Mi suegro quería mantener al menos un cuidador con el que estaba familiarizado, pero mi esposo solo aceptó mantener al mismo cuidador que había estado con la familia incluso antes de que él se quedara ciego. Cuido de mi suegro por las mañanas, las tardes y un día completo cada semana cuando el cuidador no está. A pesar de que trabajo a tiempo completo desde casa, mi esposo y su madre han empezado a tratarme como si fuera una cuidadora a tiempo completo. Cuando expresé mis preocupaciones, respondieron preguntando por qué dejaban que alguien con mi experiencia en cuidado se casara con la familia si no quería asumir sus responsabilidades. Incluso llaman a mi suegro equipaje, a pesar de que su riqueza paga la mayor parte de sus gastos. El trato de mi suegra hacia él es terrible. Una vez, mi esposo dijo cruelmente que si su padre hubiera muerto antes, habrían heredado su dinero más pronto. Quería divorciarme de mi esposo, pero no podía soportar la idea de que mi suegro fuera maltratado mientras yo estuviera ausente. Me daba pena por él, especialmente en los días en que mi suegra y mi esposo me dejaban a cargo de él mientras ellos salían de compras y se divertían. Mi suegro solía ser dueño de muchos terrenos y propiedades que generaban ingresos estables, administrados por profesionales. Yo solo manejaba los pagos, pero mi suegra y mi esposo sacaban dinero de la cuenta para ellos mismos. Cuando hablé con mi suegro sobre esto, él dijo tristemente, veo que mi esposa y mi hijo solo me ven como una fuente de dinero. Dijo, lamento haberte hecho cuidar de mí. Le dije, no te disculpes, mi licencia de cuidado significa que para eso estoy aquí, como trabajo desde casa, no es un problema para mí. Cuidar de mi suegro no era una carga, pero estaba frustrada con mi suegra y mi esposo. No hacían ningún trabajo doméstico ni laboral, pero actuaban como si fueran superiores. Mi frustración con ellos crecía. Un día, mi suegra y mi esposo dijeron que se irían al Caribe por 2 o 3 semanas. Me dijeron, solo concédele atención a él y no te preocupes por nada más. Empacaron sus maletas emocionados una semana antes de su viaje. Una vez que se fueron, finalmente tuve la oportunidad de relajarme. Para mi sorpresa, mi suegro empezó a ponerse un traje por sí mismo. Me sorprendió. Vamos, querida, vámonos, dijo él, de pie en su traje. Sus ojos mostraban que podía ver. Suegro, ¿puedes ver?, pregunté, asombrada. No perfectamente, la ceguera no se puede curar completamente, respondió, dándome una tarjeta de presentación con la dirección a donde quería ir. Cuando mi esposo y mi suegra regresaron de su viaje 3 semanas después, estaban relajados y felices. Los buenos tiempos siempre terminan demasiado pronto. De vuelta a la realidad, dijo mi esposo con un suspiro. En un abrir y cerrar de ojos, ¿tenemos que lidiar con esta cara sombría otra vez? La próxima vez, vamos a las Maldivas, añadió mi suegra. 10 minutos después de que mi esposo y mi suegra regresaron, sonó el timbre. Revisé el monitor y vi a 2 hombres en traje en la puerta. Reconocí a uno de ellos, mientras mi suegra y mi esposo parecían confundidos. Dije, oh, es el abogado de Jack. ¿Qué los trae por aquí? Para su sorpresa, mi suegro entró en la sala, mostró a los abogados unas sillas y se sentó él mismo. ¿Acaba de caminar y sentarse solo?, susurró mi suegra. Los abogados se sentaron, mirándolo en silencio. Él me llamó y me senté a su lado. He convocado esta reunión por 3 razones. Empezó. La primera es sobre la aventura de tu esposo. Luego sacó una fotografía de un sobre. Mostraba a mi esposo, a mi suegra y a una mujer desconocida en una pose íntima. ¿Quién es esta mujer?,
preguntó mi suegro con calma. Ni mi esposo ni mi suegra dijeron nada. Mi suegro siguió sacando más fotos del sobre. Algunas mostraban a mi esposo con el brazo alrededor de la mujer, claramente disfrutando de su compañía, y otras mostraban a ambos entrando a un hotel en diferentes momentos y lugares. He sabido de la infidelidad de tu esposo desde que se casó contigo, dijo mi suegro. No solo fue al Caribe contigo, también estuvo con ella. Con toda la evidencia presentada, no había forma de negarlo. ¿Por qué? ¿Cómo? Tartamudeó mi esposo, claramente en shock. Parecía que pensaba que se había salido con la suya. Susurré para mí misma, dándome cuenta de lo profundamente traicionada que me había sentido. Con todo el trabajo, las tareas y el cuidado, no había notado las señales. Solo asumí que mi esposo y su madre estaban pasando tiempo juntos por su cuenta. ¿Tienes algo que decirle?, le pregunté finalmente a mi esposo, rompiendo el incómodo silencio. Él me miró incómodo y suspiró. Bueno, ya que nos han descubierto, así sé. Sí, ahora solo eres una cuidadora para él. Tiene una nueva pareja, una llamada esposa de hecho, dijo mi suegra, riendo. ¿Es esto cierto?, pregunté directamente. Mi esposo solo pudo murmurar una respuesta y no intentó explicar. Hemos rentado un lugar solo para ellos. Mientras ellos disfrutan su tiempo, yo estoy sola en un hotel. ¿Crees que ella es una mejor esposa para mi hijo que tú, que ni siquiera puedes pasar tiempo con él?, continuó mi suegra, añadiendo que esto había estado ocurriendo durante más de un año. Si querías hacer esto, deberías haberte divorciado de mí, dije, con la voz temblando de emoción. Oh, si pensé en hacer que se divorciara de ti, respondió mi suegra con indiferencia, pero ella no quiere cuidar a Jack, así que, ¿qué podemos hacer? En unos años, simplemente podemos meter a Jack en una residencia de cuidados. Sus palabras me golpearon fuerte. Estaba atónita y no podía creer lo que estaba escuchando. Así están las cosas, continuó ella. Estoy de acuerdo con que te divorcies ahora, pero como vas a renunciar al cuidado, no esperes recibir nada en el acuerdo de divorcio. Mi tristeza se convirtió rápidamente en enojo. Ya basta, no puedes tratar su vida como un juego. Mi suegro se levantó de repente y les gritó. Mi esposo y mi suegra estaban sorprendidos. Pero tú también has estado escondiendo algo, dijo mi suegro con severidad. En realidad puedes ver, ¿verdad? ¿De qué otra manera podrías caminar y sentarte por ti mismo? Mi suegra intentó rápidamente desviar la atención, diciendo, así es, nos mentiste. Mi esposo respondió, no es una mentira, me quedé ciego, pero es una ceguera parcial. No estoy completamente ciego, he estado recibiendo tratamiento y estoy en una etapa intermedia ahora. Entonces, ¿por qué pretendías que no podías ver?, preguntó mi suegro. ¿Por qué dejar que todos lo creyera por su cuenta? La habitación se quedó en silencio mientras todos esperaban una respuesta, y la tensión era palpable. Cuando me desperté una mañana con mala vista, fui al hospital con un cuidador y regresé en una silla de ruedas. Fue entonces cuando vi a todos ustedes haciendo caras graciosas y sacando conclusiones, pensando que no podía verlos. Si sabías que malinterpretamos, ¿por qué no nos dijiste? Eso no es justo, dije con firmeza. La cuidadora intentó hablar, pero la detuve. Quería ver cómo se desarrollaban las cosas. Parecía que ambos estaban contentos con mi ceguera. Mi esposo y mi suegra apartaron la vista al escuchar eso. Solo había estado casada con mi esposo por poco tiempo cuando comenzó la ceguera de mi suegro. Solo había escuchado que mi padre es ciego y pensé que estaba completamente ciego. Sobre el divorcio, continuó mi suegro con calma, lo que decidan mi nuera y mi hijo depende de ella. Si es necesario, puedo referirte a un abogado, pero el divorcio del que estoy hablando no es entre ellos, sino entre tú y yo. Mi suegro miró directamente a mi suegra mientras hablaba. ¿Divorcio? ¿Quién hace eso?, preguntó mi suegra con incredulidad. Si ese es el caso, pasemos al último punto, dijo, preparándose para revelar algo más. Quiero que me devuelvas mi dinero, dijo mi suegro abruptamente. Resultó que mi suegro había estado dando una asignación mensual a mi suegra. Sin embargo, pensando que no lo notaría, ella había estado tomando dinero extra de otros ahorros, incluyendo dinero de la herencia de su padre. Siempre has tenido el hábito de gastar mucho, dijo mi suegro con calma, por eso arreglé que se transfiriera una cantidad fija a ti a través del cuidador del hogar, pero sabía que podrías tomar de otras fuentes cuando supieras sobre mi ceguera. Mantuve cuentas separadas para mis ingresos y la herencia, continuó. Un año después, cuando revisó con el banco, descubrió que se habían gastado alrededor de 160,000 pesos solo en ese año.
$160,000, exclamó mi suegro, sorprendido. No puedo creer que tu suegra haya podido gastar tanto dinero cada mes. Si yo tuviera esa cantidad de dinero en un año, ni siquiera sabría qué comprar. Pero para ella, con sus hábitos de gasto, es como cambio de bolsillo. No puedo devolver esa cantidad, dijo mi suegra desafiante. Además, también es mi dinero, ¿verdad? Ya sea herencia o lo que sea, puedo usarlo como quiera. No entiendes la ley de herencias, respondió mi suegro con firmeza. Incluso si nos divorciamos, esa herencia no irá para ti. Si puedes devolver los 160,000 pesos de una vez, te dejaré quedarte y no procederé con el divorcio. Pero si no puedes, considera esos 160,000 pesos como parte de la división de bienes y acepta el divorcio sin problemas. Los bienes raíces que poseían mi suegro y mi suegra originalmente provenían de la herencia de su padre, por lo que mi suegra podría tener derecho a una parte en la división de bienes. Pero papá, dije, dándome cuenta de lo equivocada que había estado, quiero cambiar, ¿puedes perdonarme por todo? Mi esposo se aferraba desesperadamente a los pies de su padre. Nuera, ¿qué harás ahora? ¿Aún quieres quedarte con este tramposo perezoso?, me preguntó mi suegro. No, me he dado cuenta de lo tonta que fue soportarlo solo porque lo amaba, respondí con firmeza. ¿Puedes recomendarme un abogado? Buscaré compensación en el divorcio y quiero terminar este matrimonio. Había perdido todos los sentimientos por mi esposo y decidí exigir compensación en el divorcio. Al mismo tiempo, un abogado cuidadoso me entregó una solicitud de divorcio, que firmé de inmediato. Espera, no tengo el dinero para pagar ninguna compensación, protestó mi esposo. Puedes empezar a trabajar a medio tiempo o encontrar otra forma de pagarla, dijo mi suegro. Te dejaré quedarte en esta casa por un tiempo debido a nuestro hijo, no porque seas mi hijo, pero te vigilaré. Con lágrimas en los ojos, mi esposo se disculpó y firmó tanto la solicitud de divorcio como el acuerdo de compensación. Luego, mi suegro me sorprendió aún más. Quiero darte una parte de mis bienes como agradecimiento y disculpa. Prefiero dártelo a ti en lugar de a mi hijo, dijo seriamente. Me entregó una copia de su testamento. ¿Qué es esto?, pregunté, confundida. El testamento original está con el abogado, explicó. No puedo dártelo ahora. Cuando fallezca, el abogado te contactará. En ese momento, quiero que aceptes mis bienes. El testamento decía que una parte de las propiedades y depósitos bancarios de mi suegro irían para mí. Yo, no puedo aceptar esto, dije, sintiéndome abrumada. Solo llevo poco más de un año con tu familia. No he hecho nada especial para merecer esto. No, eso no es cierto, dijo mi suegro con una sonrisa amable. Has estado a mi lado e intentado protegerme, incluso cuando dijeron cosas terribles. ¿Por qué se lo das a ella?, interrumpió mi suegra con enojo. He estado contigo muchos más años. Silencio, ¿qué has hecho por mí?, dijo mi suegro con firmeza. Desde que nos casamos, has dejado todo el trabajo de la casa a los demás. Hiciste lo mismo con la crianza de nuestro hijo. Fui yo y las empleadas quienes lo cuidaron cuando era joven. Sé sobre tus affairs y cómo gastaste dinero en tus amantes. Lo que tú y tu hijo hicieron es vergonzoso. Incluso mi esposo parecía sorprendido por lo que dijo mi suegro. Espera, mamá dijo que papá era el que tenía el affair y que ella me crió sola. ¿Qué está pasando?, pregunté, notando que mi suegra parecía nerviosa y evitaba el contacto visual. ¿Crees más en Jack que en mí?, espetó mi suegra, pero era obvio que estaba mintiendo. Mi esposo estaba en shock, pero la verdad salió a la luz. Con la revelación del affair de mi esposo y el hecho de que mi suegra también tenía sus propias infidelidades, ya no quedaba simpatía para él. Al finalizar la conversación, mi suegra se vio obligada a firmar los papeles de divorcio y empacar sus cosas. Salió de la casa sin protestar, y mi suegro y mi suegra se divorciaron oficialmente ese día. Mi suegro pagó la compensación por el divorcio en un solo pago, pensando que sería lo mejor para mí. Mi esposo accedió a devolverle el dinero. Empaqué mis cosas para mudarme de regreso a la casa de mis padres y organicé que fueran enviadas desde nuestra gran casa. Gracias a mi suegro, mi esposo se quedó en el segundo piso, y evitamos cruzarnos. Durante un mes entero, logré mantenerme alejada de él. En el día de la mudanza, sonó el intercomunicador y me sorprendió ver a mis padres en la pantalla. Al abrir la puerta, encontré a mi padre en lágrimas y a mi madre sonriendo. Mi suegro había cubierto los gastos de viaje y arreglado todo. Aunque solo les había contado a mis padres sobre el divorcio, ya sabían del difícil año que había pasado. Resulta que unos 6 meses después de mi boda, mi padre había recibido una llamada de mi suegro.
Mi suegro explicó la situación honestamente, diciendo, yo me haré cargo y arreglaré las cosas. Por favor, esperen un poco más antes de venir a buscarla. Después de escuchar todo, desde mi suegra hasta mi esposo y mi suegro. Mi padre sabía que simplemente decirme que volviera no me convencería. Es difícil para cualquiera aceptar las acusaciones de infidelidad sobre alguien que ama, especialmente sin pruebas. Así que decidió confiar en el juicio de mi suegro. Han pasado 2 años desde entonces y parece que mi esposo ha estado devolviendo el dinero a mi suegro lentamente. Afortunadamente, mi trabajo remoto me ha permitido vivir en cualquier lugar. Todavía mantengo contacto con mi suegro y mi trabajo va bien. A pesar de mis preocupaciones anteriores sobre desilusionarme del amor, he encontrado la felicidad nuevamente con un nuevo novio. Estoy disfrutando de una vida relajada y feliz con mi familia.